Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El gobierno federal propondrá una reforma profunda para el campo, cuyo objetivo es darle un nuevo rostro a ese sector, hacerlo productivo, competitivo, rentable y sustentable para garantizar la seguridad alimentaria del país. Además, se quiere lograr que para 2018 haya una balanza comercial agroalimentaria superavitaria. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Cuando ya se echa uno todo el nombre, se acuerda uno de las cosas, ¿verdad? Así Buenas es. noches, muchas gracias, señor secretario. Mauricio Macario, buenas noches. Buenas noches. Señor secretario, el campo mexicano es un campo que ha quedado abandonado durante mucho tiempo, es un campo que no produce lo que debería producir, es un área bastante difícil de manejar desde los aspectos legales hasta los propiamente productivos. El sector agroalimentario mexicano, diríamos, es sector primario de la economía, a través de los últimos 30 años, ha ido perdiendo su importancia relativa, ha ido estancándose la productividad en el campo y los productores sí sienten que a lo largo de muchos años no han sido un tema prioritario para el gobierno federal. Y se siente no tan solo en el olvido, sino a veces hasta en el desprecio, como que las actividades del campo no han sido lo prioritario que debiesen ser. Entonces sí es un sentimiento que existe en el sector y que ahora pues cobra mucho ánimo, hay una gran expectativa con el anuncio del presidente de la República de lanzar una reforma para el campo. Este tema ligado fundamentalmente a la propiedad de la tierra, a los aspectos legales, estas pequeñas áreas de cultivo que no funcionan, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo permitir un cultivo que sea pues rentable con mayor extensión de terreno? Sí, la reforma es mucho más que una reforma directa a la cuestión de tenencia de la tierra, ¿no? Es mucho más, yo diría que es holística, es integral. Ujú. Pero bueno, uno de los temas pudiera ser ese. Para nadie es desconocido que que el minifundio ha sido uno de los principales problemas que hemos tenido. El 77% de las parcelas en México son menores a 5 hectáreas y esto nos impide que podamos tener un bloque de tierra que sea rentable y productivo. En 5 hectáreas, dependiendo el cultivo y el lugar donde estén, pero no nos cabe un tractor para poder hacerlo más rentable y más productivo. Entonces, desde luego que siempre estarán a salvo los derechos de Ujú. los campesinos, eso no es el tema. Siempre buscaremos darle la libertad para que ellos decidan. Nosotros tenemos la convicción de que los hombres y mujeres del campo son mayores de edad y ¿Saben? tienen manera de decidir qué es lo que quieren. Entonces, en este contexto, vamos trabajando. Lo más importante también es que la reforma no se hará si no tenemos un consenso. Tenemos que ir buscando cómo encontramos solución a los graves problemas de la falta de productividad en el campo. Señor secretario, México es un país muy grande, el campo es muy grande en México, si no me equivoco, sembramos por ahí de 22 millones de hectáreas, que son muy diferentes, hay unas que producen unas cosas, otras, y cuando hablamos así del campo en general, creo que a veces se nos pierde de vista que algunas cosas han funcionado muy bien. O sea, producimos muy bien frutas, verduras, legumbres, exportamos a Estados Unidos, somos el primer vendedor en Estados Unidos de casi todo esto, pero en otras cosas no nos va muy bien. Entonces, esta reforma, ¿cómo está pensando atacar estos distintos rubros, estos distintos sectores, distintos tipos de tierra y de productor, y darle, como usted decía, la libertad a los campesinos de poder decidir qué siembran? Pues dándoles también información de qué opciones tendrían para sembrar en lugar de sembrar todos maíz en lugares donde no se puede, ¿no? Efectivamente, la difícil que tenemos en nuestro país es esta bipolaridad que hay en el campo mexicano. Tenemos los productores de clase mundial con grandes avances tecnológicos y también los desproveídos de todo. Tenemos tierras, como lo señalas, que tienen mucha agua, de sobra, y tenemos los desiertos y semidesiertos mexicanos. Entonces tenemos que ir buscando que esa bipolaridad no sea tan extrema y que vayamos en el transcurso de esta política, pues juntando a los que tienen menos, eh,
asesoría técnica, que tienen menos capacitación, etcétera, acompañándola con un verdadero extensionismo agrícola, en fin, para evitar estas asimetrías tan duras en el sector agroalimentario. Y desde luego, pues ir direccionando con mayor información una política donde podamos ser más fuertes. Esta palabra tenemos que tenerla muy en cuenta, hortalizas y frutas, hortifruticultura, es donde tenemos que lanzar a nuestro país, porque es donde tenemos las Ventaja grandes comparativa. fortalezas. Ujú. No vamos a competir con soya con Argentina ni arroz con China. Eso no es lo inteligente. Tenemos que ver dónde están nuestras fortalezas. El aguacate de Michoacán se produce el 80% de temporal. Es natural y estamos conquistando el mundo. El año pasado incrementamos 43% las exportaciones de aguacate al mundo. Secretario, algo que se presenta también en el campo mexicano, usted decía esta bipolaridad, creo que hay otro aspecto. El campo mexicano tenemos, como bien se señalaba, productores de clase mundial, o sea, nadie nos compite, por ejemplo, en producir huevo, en producir pollo, en producir carne, en producir hortalizas, pero por otro lado tenemos un número de campesinos muy grande que tienen rendimientos muy bajos, que producen para el autoconsumo. Y lo que hemos observado en el transcurso de los últimos años es que la política agropecuaria, pues a veces como que quiere atender a los más necesitados del campo, a donde hay inclusive círculos de pobreza todavía importantes, y al mismo tiempo quiere atender con los mismos instrumentos de política agropecuaria a los productores de clase mundial y pues no sé, como que no embonan. En esta nueva reforma del campo, digamos, estaría previsto tener una política social para ayudar a los campesinos de bajos ingresos, de bajos recursos y por otro lado fomentar la inversión. Creo que lo que falta en el campo es inversión productiva porque sin duda que tenemos muchas ventajas para hacer crecer al campo más de lo que lo ha hecho en los últimos años. Tenemos que hacer que esa agricultura familiar o de autoconsumo, por cierto, este año 2014, la FAO a nivel mundial lo ha dedicado a la agricultura familiar, así lo ha calificado, ya es el año de la agricultura familiar, pero la agricultura familiar que va más allá del autoconsumo. Tenemos que seguir cuidando a los pequeños productores que lo hacen para autoconsumo, pero tenemos que hacerlos que crezcan más para que los excedentes del autoconsumo les permitan ingresos adicionales. Y yo diría que le permita también a la familia arraigarse al campo. ¿Qué está pasando en el campo? Que se están quedando los muy jovencitos, los niños y los viejos. Los jóvenes se van. Los jóvenes están yendo, migran a las concentraciones urbanas, se están literalmente urbanizando y cuando llegan a la ciudad, pues siempre el aire acondicionado atrae las condiciones de calidad de vida de la ciudad. No es fácil que la gente quiera estar en el polvo, en el sol, en las inclemencias del tiempo produciendo, como es lo que tienen que hacer los hombres y mujeres del campo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar elementos para que les vaya bien, vía financiamiento, vía capacitación y acompañamiento técnico, de manera que ellos puedan tener excedentes además de su autoconsumo para que tengan ingresos que les permita arraigarse en el campo. Pero en algunos casos esto probablemente no pueda ocurrir. En todo el mundo el sector primario se ha ido achicando, sobre todo conforme un país crece, el sector primario se hace chiquito, 2, 3, 4% del PIB en el mejor de los casos. Y en México ha estado pasando algo similar y nuestro problema es que tenemos esa producción, pero con 25 millones de personas y por eso el nivel de vida es tan bajo. Una persona en Guerrero sembrando maíz produce 800 kilos, es un ingreso al año de $200. Es imposible vivir así. Entonces, no convendría a lo mejor ir pensando que algunas zonas sí pueden tener este direccionamiento de capacitación y demás, y en otras zonas a lo mejor va a ser preferible que la gente sí se mueva a las ciudades. Bueno, donde sea no indispensable, recordemos que la FAO dice que para el 2050 tenemos que producir el doble de los alimentos que producimos ahora, porque además de que la población va a crecer, seguramente no en el 100%, pero sí en que el que come una vez al día va a comer 2 o 3, y la demanda de la proteína animal y vegetal pues cada vez es mayor. Entonces, tenemos que buscar cómo hacer para que
personas queden en el campo lo suficiente para poder cumplir nuestras metas y objetivos. Hablamos de que en el mundo se ha ido achicando el sector al 3, 4, 5%, sí, pero si ya lo hablamos en un sector agroalimentario en México, ya no es el 3, Claro. ya estamos hablando casi del 9 o del 10% de importancia. Y este tipo de cuestiones también nos llevan a que debemos de tener un tablero de control muy claro de la oferta y la demanda de los productos. Porque la gran paradoja del sector es que producir una sobreoferta nos mete en un verdadero problema. Si ustedes me dicen cuál fue el problema más serio que se tuvo en el campo mexicano el año pasado, fue la caña, porque tuvimos la cifra récord de producción de azúcar, 7 millones de Que no toneladas. necesitamos. Pues entonces, porque nos sobró. Claro. Y el mundo estaba también sobreofertado. Estados Unidos tenía, Latinoamérica tenía. Entonces, este tipo de cuestiones tenemos que plantearlas para hacer también una reconversión productiva. ¿A dónde tenemos que orientar nuestros cultivos de manera que sean viables económicamente y socialmente? Una de las partes de la reforma propuesta por el presidente habla de facilitar el uso de semillas mejoradas para que de alguna manera la producción aumente. Y ahí viene toda la discusión de hasta dónde, transgénicos, no transgénicos, qué hacer para aumentar la producción al mismo tiempo que garantiza la salud de aquellos que lo consumen. Bueno, este es un tema muy controvertido. Sí, así es. Sin duda, tendríamos que tener un espacio más amplio para poder platicar de él. Pero lo que sí decirles, yo tengo mucha fe en las semillas mejoradas mexicanas, los híbridos mexicanos. Nos están dando resultados sorprendentes. En Valles Altos, aquí en el Estado de México, estamos produciendo arriba de 20 toneladas de maíz con semillas híbridas mexicanas. Entonces, en el caso de las genéticamente modificadas, siempre la tesis de este gobierno ha sido irnos a la opinión científica, al rigor científico. No es una cuestión de aproximaciones, de caprichos, es qué es lo que científicamente le conviene a un país, cómo han resuelto sus problemas otros países en el mundo, los que más han avanzado, y en esa tesitura someterlo a la consideración de los legisladores, de los ciudadanos. Señor secretario, rápidamente otro tema difícil es el agua. La legislación permite, hay zonas en donde el agua escasea, pero no solamente escasea el agua, sino que los derechos de agua que tienen los diferentes productores agropecuarios, la ley permitiría que a los que les sobra les puedan vender, ¿no?, agua o derechos a los que les falta, pero en la práctica no ha funcionado. ¿Es algo que se va a abordar en esta reforma al campo? Desde luego, y lo hemos estado comentando mucho con el director de la Comisión Nacional del Agua, porque es un tema que nos incumbe a ambas dependencias y tenemos que ir buscando un ordenamiento del uso del agua de mejor forma, en donde la Secretaría pueda opinar y aportar las necesidades de acuerdo a una política direccional que tenemos en el sector. Actualmente todo esto se maneja pues a través de módulos en los distritos de riego y la autoridad de agricultura tiene que tener mayor presencia y mayor opinión en qué se siembra, cuándo se siembra, cómo se siembra. ¿Cuál sería la perspectiva para el futuro en términos, o por lo menos para el fin de este sexenio, en términos de producción, de modelo de tenencia de tierra y al mismo tiempo de producción agroalimentaria? Es, digamos, una meta a la cual se esté pues, fijando claramente el gobierno federal. La meta es producir en una seguridad alimentaria, porque ya no hablamos de soberanía ni de autosuficiencia, esos términos ya tienen otras connotaciones, pero sí de lo que es la seguridad alimentaria, que produzcamos el 75% de los productos que consumimos, bajo qué métodos o con qué ordenamientos jurídicos con los que nos convengan y decidamos como Estado mexicano, con los productores, con los productores del sector social, pero también del privado, que lo hagamos también con los legisladores, que finalmente de ellos tendrá la última palabra, porque los cambios en la reforma, hay algunas iniciativas que llevan cambios legislativos y otras que llevan cambios de políticas públicas. Entonces estamos diferenciando muy bien y sometiéndolos a un análisis y a una discusión para tomar decisiones en ese sentido. Llegar al objetivo, como lo señalabas al principio, de tener un campo competitivo,
productivo, sustentable, incluyente. Para eso se requiere también, por supuesto, la presencia de estos sectores de campesinos organizados que de una o de otra manera pues, son la base central, a veces algunos no tan de acuerdo con los nuevos mecanismos, ¿no? Bueno, ellos son la parte fundamental, los hemos escuchado siempre, los seguiremos escuchando y las decisiones las tomaremos colegiadamente. La opinión de ellos es fundamental. Ellos también saben que tenemos que hacer algo. Lo peor que podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos. Les digo que son más fuertes los pecados de omisión que los pecados de acción, ¿no? Entonces, tenemos que junto con ellos hacer el esfuerzo para ver cómo hacemos un campo productivo que le lleve mejores ingresos a los campesinos. Enrique Martínez y Martínez, secretario de Zagarpa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El gobierno federal presentó la Coordinación Nacional Antisecuestro, que deberá instrumentar una nueva estrategia contra este delito y que es encabezada por Renato Sales Heredia. Su objetivo es prevenir, sancionar y abatir los plagios. También se creó el Comité Especial de Seguimiento y Evaluación, que estará integrado por representantes del gobierno federal, mandatarios y ciudadanos como Alejandro Martín, Marilena Morera, Isabel Miranda de Wallace. Estamos hablando de pues, un delito que ha venido, por un lado dicen repuntando, ahí aparecen las cifras, por otro lado el propio Renato Sales, quien pues cuando uno lo escucha parece que está uno oyendo a un crítico de todo el sistema, que la verdad esta es una gran ventaja, porque pues dice claramente que el problema va más allá del simple dato de aquellos que son secuestrados y que han sido algunos liberados, otros con toda la problemática que esto presenta. Pero lo que sí es muy, muy claro en este análisis que hace es que hay una cantidad también enorme de secuestros que no se reportan. Y de ahí el propio Renato Sales decía, a ver, hay un problema que va a las policías municipales, a las policías estatales, lo que ya conocemos, a las prisiones, o sea, a los reclusorios en donde se supone este tipo de delincuentes tienen que estar y no tener contacto con el exterior. Eso tampoco funciona. Por lo menos lo que hay ahora, y creo que esto es parte de lo que ha provocado esta atracción de estos líderes sociales que han luchado contra el secuestro, es esta idea clara de que en esta ocasión, por lo menos aquel que está abanderando la estrategia, tiene claridad con respecto a lo que está sucediendo. Y lo hace público. Sí, y eso es bueno. Renato Sales estuvo un tiempo en el gobierno del Distrito Federal y creo que tiene una buena fama pública en términos de su trabajo y de conocer el tema. A mí me llama la atención que lo que se presentó como estrategia antisecuestro es muy parecido a lo que habíamos visto en ocasiones anteriores, el mismo tipo de acciones, generar una base de datos para tener toda la información, encontrar mecanismos para evitar que estas cosas ocurran, acciones muy similares a las que habíamos visto en otras ocasiones, y yo me preguntaría, pues, ¿por qué en la otra ocasión no sirvieron? O si no se hicieron, es decir, si están diciendo que van a hacer una base de datos para tener toda la información de los criminales, empezando por los que ya están detenidos, mi pregunta sería, ¿y por qué no existe? Si es algo que debería existir. Te comentaba en entrevista de radio Renato Sales acerca de cómo en los presidios, en los lugares en donde tiene que estar la gente detenida y no debe tener contacto con el exterior, desde ahí se hace la extorsión, y esto ocurre a pesar de que hay los aparatos para bloquear la señal. Pero como están en manos de los custodios, pues los custodios lo van administrando, me imagino que a cambio de una lana, y ese es el problema de fondo, ¿no? En México, como hemos platicado en muchas ocasiones, no hay Estado de Derecho, no se cumple la ley, y si quienes están a cargo de ello ni siquiera tienen información confiable, pues estamos en una situación complicada. Fíjate, Mauricio, que le preguntaba también con respecto al tema de ya lo capturas al secuestrador, lo metes a la cárcel, o sea, va con un juez, y de repente, como sucedió incluso en estos días, pues en un fin de año sin que nadie vea, el juez decide que lo deja libre y a ver qué haces tú ahora con el delincuente que a ti te secuestró y ahora en la calle. En efecto, Ezra, yo creo que ese es parte del problema. A mí me sorprendió, escuché algunos comentarios de gente sin duda muy respetable, por ejemplo, Alejandro Martí, que han sido víctimas de este delito tan terrible, ¿no? Que realmente destroza a las familias, como entusiasta respecto a esta estrategia. Yo francamente
a mí me dejó, no quiero decir mal sabor de boca, pero no le veo pies ni cabeza. ¿Qué quieres que te diga? O sea, creo que no es, para mí una estrategia es algo que tiene objetivos muy claros. Aquí sí, pues es, ¿no? Combatir el secuestro, pero también necesitas acciones, instrumentos, plazos, responsables. Y yo francamente no vi nada de eso. O sea, veo buenos deseos del gobierno. Yo creo que el gobierno está preocupado. Es uno de los delitos que más ha crecido en el país en el último año con las estadísticas. Hay una discrepancia de estadísticas para empezar, ¿no? Pero tomemos las estadísticas oficiales, poco más de 1,700 secuestros el año pasado, es 25% más de lo que fueron en 2012. Entonces yo creo que hay preocupación en el gobierno sobre el tema, pero lo que no veo honestamente es que lo estén abordando en todos sus ángulos, como este que tú acabas de citar, entre otros. Ahora, lo que es que hay que entender que, por un lado, el propio Renato Sales lo decía, el secuestro se ubica fundamentalmente en 10 estados de la República, es donde hay una mayor concentración. Y ahí viene otra vez este tema de la seguridad en los estados y en los municipios y la federación. ¿Quién es el responsable? Independientemente de que esto sea un delito federal, ¿quién es el responsable de que de alguna manera el secuestro termine por reducirse? Gobernadores, policías estatales, investigación local. O sea, suponer que la federación va a tener los recursos y la capacidad en todo momento, en cualquier espacio, para ordenar toda la cadena de seguridad que puede desvincular o desmontar el negocio del secuestro, yo creo que esto es un absurdo, es imposible. A lo mejor parte de la estrategia que no funcionó anteriormente es que mientras el sector federal tenía los datos, aprendía, etcétera, los estados en la República simple y sencillamente o no hacían la tarea o incluso colaboraban, porque hay que recordar que una buena parte del negocio del secuestro es de este tipo de bandas organizadas. Sí, y pues sí se puede que un solo orden de gobierno haga todo, sí se puede si le da uno todas las herramientas. Es el caso, por ejemplo, de Chile o España o Italia, donde hay una única policía nacional y funciona muy bien, pero para eso se necesita de que dejemos este cuento de la federación aparte. Si vamos a seguir siendo federales, entonces, como tú bien dices, los gobiernos estatales tienen que asumir su parte. Hemos tenido al menos, yo recuerdo 1 o 2 casos de gobiernos estatales que se les ha acusado de estar en relación directa con los secuestradores. Alguno de estos gobernadores incluso renunció por ese hecho. Entonces, pues no es nada sencillo pensar que se va a resolver así nada más solito. Como bien dice Mauricio, acciones que, como esta de tener una base de datos que se oye bonito, pues habría que ponerla más concretamente, quién la va a hacer, cuándo la va a hacer, bajo qué estrategia, porque yo no sé si se acuerdan, con el sexenio de Fox estuvimos haciendo Plataforma México, que luego cambió en el sexenio de Calderón de nombre y de estructura y demás, y ahora pues ya no hay nada. Es decir, ¿qué pasó en todo este tiempo con toda esa información, con toda esa infraestructura, además tecnológica y de información que se había hecho? No sé bien si se ha roto algo ahí en el camino, si eso no servía. Es algo que yo creo que también debería explicar el gobierno, ¿no? Y fíjate, decía yo hace unos momentos que, bueno, con las estadísticas oficiales el secuestro creció 25% el año pasado, pero en algunas entidades, si bien 10 son las que concentran el problema, en algunos yo te diría que ya la situación es verdaderamente intolerable. Una forma de medirlo, pues es, digamos, armonizando respecto al tamaño de la población, ¿no? Se utiliza la estadística de secuestros por cada 100,000 habitantes. A nivel nacional, más o menos estuvo en .12, .13 en el transcurso del 2013. En el caso de Morelos, es aproximadamente 10 veces mayor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que ahí sí la gente, ¿no? Los habitantes de Morelos están verdaderamente, ¿no?, asolados por el problema. Aquí la pregunta es, un componente de la estrategia es que se va a fortalecer las unidades de antisecuestro. Bueno, ¿cómo las van a fortalecer? Dicen, no, es que vamos a comprar más equipo, vamos a tener más inteligencia. Y uno dice, bueno, a mí me da la impresión de que esto significa que como que apenas se están organizando para atacar el problema cuando el problema ya está extraordinariamente avanzado en algunos lugares. Yo te insistiría en el tema de la corresponsabilidad con los gobiernos de los estados. Tú puedes tener la mejor tecnología del mundo, puedes armar tu base de datos. Si finalmente las policías estatales colaboran, o locales, municipales, las que quieras, colaboran directamente con el crimen organizado, no va a haber mecanismo para funcionar. Y el otro tema es el que tiene que ver específicamente con este aumento del secuestro a partir
de pues, la propia estrategia del gobierno para seguridad en general. El golpear a los grupos de delincuentes, a las bandas de crimen organizado, los hace que si ya no pueden obtener recursos por la vía del comercio de la mercancía ilícita, pues lo hacen a través del otro sistema que conocen, que es mucho más arriesgado, pero bueno, pues finalmente les da recursos. Y creo que aquí es esta parte fundamental a partir de la cual pues hay que entender que se tiene que combatir en una misma estrategia, en un mismo nivel, los dos fenómenos. El fenómeno, por supuesto, de crimen organizado y el secuestro como una forma de financiamiento de los mismos. Es que es crimen organizado, es decir, el crimen organizado tiene varias formas de financiamiento, como dices, narcotráfico es uno, pero secuestro y extorsión se han convertido en la fuente más importante desde hace algún tiempo, en buena medida porque fue, digamos, una aportación, voy a decirlo así, de los Zetas, que se movieron a ese mecanismo como una forma de financiarse porque ellos no tenían pues toda la tecnología para hacer narcotráfico directamente. Esto es mucho más dañino para la sociedad y es algo que el gobierno debe enfrentar sin ninguna duda, y ahí es donde a mí me ha preocupado esta idea de que la estrategia del gobierno de Calderón no servía y que había una estrategia que sí iba a servir, y después de 1 año y 3 meses pues no hay estrategia todavía clara de qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno, y lo que presenta se parece mucho a lo anterior, y además como si estos 6 años no se hubiera hecho nada. Es la parte que a mí me angustia un poco. Por ¿no? otro lado, otro de los, yo le llamaría pues como intenciones de la estrategia es, dice, el gobierno dice, vamos a privilegiar la inteligencia sobre la fuerza. Oye, qué bien, sin información de inteligencia no hay manera de combatir el secuestro, pero si no incrementas una fuerza policíaca, no solamente los que investigan el secuestro, sino los que de alguna manera ayudan a prevenir la situación, pues yo creo que también no se va a tener muchos avances. Yo insistiría que una de las partes que pueden o quedaron sueltas en este gran acuerdo, porque hay que recordar que pues ahí está el gobierno federal, se establece un compromiso con gobernadores, veremos por supuesto si lo cumplen, pero está el Poder Judicial, está esta presencia de jueces que pues en un momento determinado te pueden hacer pedazos todo el resto de la estrategia si funciona. Digamos que consigues establecer coordinación y vigilancia y la sociedad civil está ahí presente a través de esta gente que va a estar presionando como Alejandro Martí, Isabel Miranda, Marilena Morera, perfecto, me parece muy bien, nada más que si después de todo eso un juez decide que o porque le falta una coma o por lo que tú quieras o porque le pasaron un billetazo, finalmente lo deja libre, y creo que ese es el problema fundamental en el que pues estamos metidos. Por eso se deterioró Michoacán, después de todo lo que se había hecho durante el sexenio pasado y que había medio funcionado, todo se viene abajo por decisiones de jueces que pues probablemente actuaron como tú dices, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema, un tema bastante complicado. Hablando de Michoacán, vámonos a una pausa y de regreso, autodefensas, el pacto ahora con ellos para tratar de evitar que funcionen solos en todo el país. Esto es Dinero y Poder. Los gobiernos federal y de Michoacán y grupos de autodefensa del Estado firmaron un acuerdo para que las autodefensas se incorporen a lo que llaman normalidad institucional. La Secretaría de Gobernación indicó que se trata de un programa con un enfoque integral que abarcará aspectos sociales, económicos y culturales. Por su parte, los líderes de las autodefensas dijeron que ellos no dejan las armas hasta que Michoacán esté libre de caballeros templarios. Al menos lo que queda claro es que hay un reconocimiento que algo había que hacer con el grupo de autodefensas, que no se podía disolverlos por decreto o hacer como que no estaban. Y bueno, pues viene esta parte de inclusión o de propuesta de inclusión de las autodefensas en el marco de lo que sería una policía rural o un cuerpo de guardias rurales. Claro, esto también tiene que entrar en lo que sería un proceso de depuración, de ver quién es verdaderamente autodefensa y quién es un grupo paramilitar del sector contrario del grupo de crimen organizado dominante, que esto también sucedía. Y bueno, esto lo tenemos muy focalizado en el caso de Michoacán, en Guerrero, donde el gobernador dijo que ellos no necesitaban absolutamente nada y que pues ellos iban a que el de controlar. Michoacán dijo que no pasaba nada hace como 1 mes y medio, ¿no? Bueno, y ya pasó, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tema. Lo cierto es que pues esta opción o esta alternativa de meterlos al marco de la ley, para muchos les parece que es, para algunos les parece que es pues absurdo de que grupos armados puedan ser incorporados. La otra alternativa pues era, si es que tienes, por la fuerza quitar las armas y generar
un conflicto todavía mayor. Sí, yo creo que la fuerza sí la tiene el Estado Claro. y podría quitarles las armas a fuerza a las autodefensas y entonces complicas todo de una manera espantosa. Entonces, yo creo que hay que entender también que en la vida real las cosas no funcionan igualito que en el libro y pues en este caso esta es una solución eficiente en términos de que da tiempo para iniciar estos procesos de depuración y empezar a averiguar quiénes de las autodefensas efectivamente son ciudadanos desesperados por la inseguridad y quiénes en realidad pues, están trabajando para algún grupo criminal y les va a dar tiempo. Y lo interesante es que esto lo logra el señor Alfredo Castillo, me imagino, en menos de una semana. Y ya hay una idea más o menos clara de qué se está haciendo. Va la policía, va el ejército, toman la mayor parte de los municipios, hacen este acuerdo, empiezan a avanzar. A mí el cuento este de los asuntos sociales, económicos y culturales me sigue sin gustar. Creo que eso no tiene nada que ver con los problemas de inseguridad. Creo que el problema es un problema de Estado de Derecho. Pero de cualquier forma, este acuerdo a mí me parece un buen procedimiento para ir avanzando. Yo creo que en otros lados donde dicen que hay autodefensas o grupos similares, tienen que empezar a moverse en esta dirección. Yo creo que el señor gobernador de Guerrero no está entendiendo bien el tamaño del problema en el que se mete y convendría que empezara a pensar en hacer algo similar, aprovechando, si ya ha mandado el presidente a un hombre de confianza a hacer esto a Michoacán, pues a mí me parece que es como la lógica del Estado, ¿no? Entonces, si yo fuera el gobernador de Guerrero, estaría tratando de hacer algo similar. Sí, aunque hay que reconocer que el problema, o sea, en Michoacán la verdad es que las cosas han funcionado razonablemente bien. Entró el gobierno federal con la policía, con el ejército, tomó el control territorial, han empezado a capturar a algunos de los templarios, o sea, va por buen camino la cosa, la ciudadanía está hasta cierto punto entusiasmada y quizá por eso hay una especie de apoyo popular a las autodefensas, por lo menos de los habitantes de Michoacán. Sin embargo, yo tengo otra lectura. A mí me parece, desde el primer momento las autodefensas dijeron, pues que venga el gobierno, ya ha venido en otras ocasiones, que nos ayude, pero nosotros no rendimos las armas, o sea, no nos desarmamos. Y bueno, como se mantuvieron en esa, pues al gobierno no le quedaba otra más que reconocer que ese era el punto de resistencia mayor y entonces dijo, bueno, pues entonces, ¿por qué no los incorporamos ahora como defensas, grupos de defensas rurales? A mí me parece que eso tiene una serie de problemas que no están completamente resueltos, no digo que no se puedan resolver, pero hasta el momento me parece que no están, que es, a ver, ¿se van a subordinar las autodefensas al mando militar? Pues yo creo que no, ¿no? Segundo, una cosa es que hagan un registro, que eso es lo que han planteado, de armas y un registro de personas para saber quiénes son los buenos y los malos de las autodefensas, y otra cosa es que entreguen las armas, ¿no? No han dicho que las van a entregar, nomás han dicho que las van a registrar. Si yo fuera autodefensa, pues lo que hago es registro mi pistola, ¿no? Calibre 22 y guardo el AK-47, ¿no? Ahí en una zanja en mi predio, ¿no? Ahora, aquí yo creo que el tema tiene que ver también con quién financia estos grupos de autodefensa, que estamos hablando en términos concretos de sectores de agricultores, sectores de población que de una u otra forma al ver el vacío y que nadie les hacía caso, empezaron a darle dinero a estas policías privadas. Así es. Ahora, en el momento en que haya un acuerdo, que se establezca el acuerdo y el gobierno vuelva a ejercer soberanía, el gobierno estatal o el gobierno federal ejerza soberanía sobre esa parte, en ese momento puedes empezar a desmontar el aparato. Yo entiendo que soluciones mágicas pues, no van a aparecer de la noche a la mañana, pero esta ruta de tratar por lo menos de transformar a estos policías privados en policías o en cuerpos de seguridad del Estado, es la mejor forma de ir acabando con este fenómeno que si lo sueltas, te vas a modelos de paramilitares que después no tienes ningún control sobre ellos y se vuelven iguales o peores que los propios grupos de narcotráfico. De hecho, en ese proceso estabas y por eso es interesante este acuerdo porque lo que hace es romper una dinámica y abrirte tiempo para que puedas moverte a otra. ¿Cuál es esa otra? Pues es lo que está diciendo ahorita Mauricio. Hay que ver con claridad cómo se van a subordinar estas autodefensas al mando pues militar o de policía, pero eso ocurrirá cuando efectivamente el gobierno federal haya logrado controlar durante un tiempo razonable la zona, porque una cosa es llegar y tomar control territorial, como se dice, y la
la otra es que esto regrese a la normalidad y empiece a funcionar, y eso no va a pasar en un día, ni en una semana, ni en un mes. Después de eso ya podrás encontrar estos mecanismos para ir acomodando a todo mundo. Yo creo que el camino es mucho más eficiente que haber llegado simplemente y tratar de pelearte con los dos grupos al mismo tiempo. Eso hubiera complicado más las cosas. No, sin duda que es un mejor camino, de eso no tengo ninguna duda. Mi escepticismo proviene de la experiencia internacional. O sea, en la experiencia internacional, en los casos de Colombia, en los casos de El Salvador, en los casos en el caso de Guatemala, en el caso de Argentina, en diferentes periodos de tiempo, cuando han surgido estos grupos de autodefensa, llega un momento en el que el gobierno los ve como aliados. ¿Por qué? Pues porque le están haciendo la tarea que debería de estar haciendo la autoridad y por las razones que sean, pues no se cumple, ¿no? Entonces, pero el problema es que una vez que no están armados, que ven que tienen el poder, el problema es que después se convierten en los malos de la película, porque ya una vez que las autodefensas tomen con o sin apoyo del gobierno en su momento, cuando las pudieran dejar solas estos grupos de defensa rurales, y que ellos sientan que tienen el poder del territorio y que sientan que digamos, ahora sí que su palabra es la ley, porque además la van a hacer cumplir, porque además tienen las armas y la fuerza para hacerlo, pues entonces es cuando empiezan los abusos contra la población local, y eso es lo que ha sucedido en todos estos casos, no es invento. Entonces mi escepticismo es de, pues ahí aquí cómo lo vamos a evitar. Una diferencia contra los casos que tú mencionas es el tiempo de madurez de estos grupos, que en los otros países a los que tú te refieres había durado lo suficiente para que se consolidaran. Aquí se actúa a un año. Yo creo que hubiera sido mejor actuar el año pasado, pero no había manera de hacerlo si al mismo tiempo quería sacar todas las reformas del Pacto por México, que entiendo que fue lo que los detuvo, ¿no? Porque esa es la otra parte, el tema de la clase política michoacana, en donde el juego del crimen organizado, apoyando a unos, golpeando a otros, negociando de una manera que pone en riesgo sin duda alguna la propia existencia de Michoacán como un estado libre. Los problemas que se nos han venido generando en distintos estados, y ya cuando se actúa es finalmente cuando este crimen organizado termina por infiltrar a la clase política, y entonces ahí es donde o el gobierno federal le pone un alto o simplemente se te apoderan de este territorio y no tienes nada que hacer. Y el otro punto, nada más, que Macario decía que no es importante el asunto de apoyos sociales. Yo creo que, no sé si en el caso de Michoacán esto funcione, en lugares como Ciudad Juárez, en lugares como Tijuana, que se aprovechó, se manejó una estrategia similar, la necesidad de recuperar tejido social, de que a la gente le hagas caso. No es que le vas a resolver su problema, pero van a tener a dónde acudir, van a tener el mínimo recurso para subsistir. Yo creo que es un elemento importante para por lo menos evitar que la gente diga, yo no tengo con quién hablar, y por eso surgen autodefensas, y por eso población a veces, cuando no tiene respuesta de autoridad, pues ve legítimo el acto del crimen organizado, ¿no? Sí, yo creo que tienes toda la razón. Mi argumento es que la causa fundamental de la inseguridad y la violencia no es un asunto económico ni social, pero sí alimenta ese movimiento. Entonces, por eso sí puede ayudar. La parte clave, creo yo, de la ruptura de tejido social, como le dicen ahora, que lleva a la violencia, es que los intermediarios entre el poder y la sociedad, que son las personas a las que tú dices con quien puedas hablar, estos intermediarios que existieron durante todo el siglo XX alrededor de la estructura de lo que fue el régimen revolucionario, esto desapareció y no fue sustituido por un mecanismo de un Estado moderno, que es el mecanismo legal. En todos los países del mundo este proceso ocurrió, o los países europeos y Estados Unidos, ocurrió entre el siglo XVIII y el siglo XIX, se va derrumbando la vieja forma de relacionarse y es sustituida por la ley. Acá se nos derrumba la vieja forma, no lo sustituye nada, claro, y llega alguien que representa esa misma vieja forma, pero lo hace con un montón de lana por delante, que es el crimen organizado, y por eso es tan exitoso. Bueno, yo iba precisamente a ese punto. Yo creo que esta alianza o de esta estrategia de gobierno en alianza con las autodefensas probablemente vaya a ser exitosa para evitar que en las elecciones locales del 2015 se infiltren los malosos, ¿no?, a los gobiernos municipales. Yo creo que en eso va a ayudar.
pero de ninguna manera te evita que las autodefensas vayan ganando poder en ese terreno. ¿Qué puede suceder con los gobiernos locales en manos de las autodefensas? La verdad creo que no lo sabemos, ¿no? Puede ser positivo, puede no ser el caso. Entonces, pero también, pero hay un riesgo, o sea, no quiere decir que como ya paraste a los malos, ahora los gobiernos municipales van a Y empezar a tienes funcionar rapidísimo, adecuadamente. se nos acaba el tiempo, otro elemento, en un año y medio, menos de año y medio, hay elecciones y el problema otra vez se vuelve a plantear presencia de crimen organizado, mayor o menormente debilitado, y autodefensas, lo que tú quieras, en medio de una sucesión política importante como es la gubernatura. Y por eso no querían mover al gobernador, a pesar de que está enfermo y todo lo demás, por eso lo tienen ahí, y entonces por eso mandaron al procónsul Castillo, que como se ve está funcionando. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. La Reserva Federal de los Estados Unidos pues finalmente reduce el dinero que le mete a la economía cada mes. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos aprobó recortar su programa de estímulos monetarios en otros 10 mil millones de dólares mensuales, queda en 65 mil millones. Asimismo, la Reserva reiteró que las tasas de interés se mantendrán cercanas a cero mientras el desempleo esté por encima del 6.5% y, más importante, que la inflación proyectada no supere el 2.5%. Bueno, ahí está la Reserva Federal. Más preocupéme es con los ojos de... No, estaba yo siento- pensando sobre las cifras. Yo creo que la medición esta del desempleo abajo de 6,5 va a tardar un buen rato, pero la inflación sí, Bueno, como el por problema, esta- el problema yo creo que es qué haces con el tema inflacionario. No, o sea, ya le metieron una enorme cantidad de dinero y nadie sabe por qué, pero los precios no suben. hay una razón. Ay, Macario trae la razón, no es No. la que todo el mundo comparte. No, pero sí, bueno, sí, ahorita a vas ver. a ver que vamos No, a a ver, coincidir. yo A quiero ver, oír la a ver, razón. vamos a ver. El resto del mundo se está tragando los dólares. El resto del mundo está tragando la liquidez. Es decir, lo que está haciendo Estados Unidos es actuar como la fuente de liquidez del sistema monetario mundial. Y eso es lo que ha impedido que haya inflación. Se están moviendo los dólares hacia otras partes del mundo. Conforme se vaya estabilizando la economía y empiece a haber crecimiento, es muy probable que ese dinero empiece a regresar y entonces tengas presiones inflacionarias. Déjame sustentar con algunas cifras lo que dice Macario. Yo pensé que- Bueno, espérame. A ver. No que necesariamente esté de acuerdo con lo que dice, pero de la crisis del 2008 a la fecha, la cantidad de dólares en circulación en el mundo, porque no se queda en los Estados Unidos, ha crecido 90%. Y la economía de los Estados Unidos en ese periodo ha crecido 20%. Entonces hay 4.5 veces más dólares en circulación en ese periodo de los que debería de haber. Tendría que haber inflación y Bueno. devaluación del dólar. Los economistas sabemos poco, pero de lo Eso poco sí. que sabemos está el hecho de que cuando tú tienes un exceso de billetes cazando bienes y servicios, eventualmente los precios se van a subir. El reto de la Reserva Federal es que tiene que retirar ese exceso de circulante antes de que la carrera alcista de los precios le gane la partida. Y ahí es donde están dudándole, porque dicen, no, todavía no es momento, y entonces hasta lo que vimos ayer en la Reserva Federal apenas no es una muestra, no de que retiren liquidez excesiva, sino que simplemente dejen de echar más dólares al sistema. Si se retrasa la reserva, se les va a generar una presión inflacionaria y después, de todas maneras, van a tener que subir las tasas de interés más de lo que pensaban para frenar esa inflación. Ahí es donde está el reto, Israel. Yo creo que las cifras, por ejemplo, de hoy en la mañana, el crecimiento del PIB de Estados Unidos para el cuarto trimestre es 3.2%. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Que ya la demanda de bienes y servicios en Estados Unidos está impulsándose fuertemente. Si no se ponen abusados los de la Reserva Federal y actúan de manera preventiva y no a toro pasado, se les puede desatar el problema de la inflación y después les va a costar mucho trabajo pararlo. Ahora, el riesgo que se tiene ahora cada vez que la Reserva mensualmente anda quitando 10 mil millones de dólares de lo que le está poniendo de dinero es que se está generando en muchos países de lo que se llaman economías emergentes, o sea, economías débiles, por llamarlas claramente, está generando problemas muy serios para aquellos que pues tienen un déficit importante, que no tienen los números bien armados y bueno, ya no digamos el caso de Venezuela o Argentina, en donde esto les explota, el peso mexicano frente al dólar a 13.30, que alguien pensaba que esto es demasiado alto para lo que se estaba planeando como objetivo. La inflación mexicana que se dispara y hace que el Banco de México diga, cuidadito, no se vaya a subir, porque entonces tasas de interés para arriba.
esta idea de irle quitando 10,000 millones de dólares al mes de lo que está gastando la reserva, hasta dónde puede terminar generando una crisis en estos países emergentes que estábamos felices con la borrachera. Pues ahora sí que será problema de los países emergentes, no, Qué no bueno. de la Reserva Federal, pero la Reserva Federal su trabajo es en Estados Unidos. Yo en algún lado me parece haber leído que el señor gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, estima que es posible que este estímulo desaparezca por completo en el transcurso de 2014. Entonces me imagino que él estará preparándose subir para tasas de interés. ir administrando las tasas conforme va ocurriendo esto, y a México no debería pasarle nada excepcional. Otros países emergentes van a tener situaciones más complicadas. Brasil es un caso, y como tú bien decías, Argentina y Venezuela pues, están en otro planeta. Ellos van a tener problema con o sin Reserva Federal. Pues ojalá que sea el caso. Yo sigo sin entender entonces para qué bajaron las tasas en la Para segunda tener mitad del margen año, para tener margen para subirlas después. Bueno, eso puede ser. Pero lo que sí te puedo decir es que la forma de defenderse de los países emergentes frente, ¿no?, a esta posible salida de capitales, que no es que sean golondrinos, son simplemente que se generaron con el exceso de dólares, pues compraron bonos gubernamentales de todos los países, México incluido, y acciones en las bolsas de valores de todos los países, y ahora pues simplemente las están cambiando de lugar, ¿no? Está frente a la posibilidad de que suban las tasas de interés. Turquía tuvo que subir sus tasas de interés bestialmente. Que duplicarla. Así es, Brasil creo que lleva 5 puntos, una cosa por el estilo. O sea, México no se va a poder abstraer de eso. Si actúa de manera preventiva, entiéndase, pues sí, va a tener que subir las tasas, pero si lo hace por adelantado, se va a defender un poco más. Si actúa de manera correctiva, las va a tener que subir de sopetón, como sucede con Turquía y Brasil, quizá no en los mismos montos, pero sí con cierta brusquedad. A mí me sonó esto de manera preventiva, como que para mañana. Para mañana, que es la mañana de la mañana. Bueno, pues vamos a ver mañana, en la mañana, a ver qué pasa. En una de esas, yo no creo que pase tasas. nada mañana, yo tampoco, no, pero creo que suban tasas mañana. por lo menos un comentario de cautela, ¿no? Pero bueno, el tema vuelve otra vez a ser recurrente en términos de lo beneficioso que es manejarse, ahora sí hay que portarse bien. Hay toda esta tendencia todavía en muchos lugares en tanto América Latina como por supuesto en Asia, de que es posible correr rápido, generar un crecimiento mayor y luego poderlo financiar con algún tipo de reservas o con mecanismos que equilibren el mercado. Hemos visto el caso de India, el caso de Turquía, todos estos, en el momento en que te pasas un poquito, o sea, puedes jugar aquí un déficit del 2, del 3, cuando esto te empieza a generar al 5, al 6 o al 7, las fuerzas del mercado son bestiales. Sí. Y no te lo perdonan. Y puedes gritar lo que quieras y decir que especuladores, etcétera, pero finalmente te terminan doblándolo. Por eso a mí me angustia un poco alguna declaración que escuché recientemente del secretario de Hacienda diciendo que pues ya no van a mover impuestos en 3 años. Lo cual significa que con lo que tienen la van a ir llevando. A mí me preocupa esto porque estaría señalándome que van a endeudarse los 3 años seguidos porque se supone que no. No alcanza. No alcanza. Yo suponía que lo que habían hecho era posponer el tema del IVA porque no se podía sacar IVA y reforma energética y todo al mismo tiempo. Me parecía una salida razonable, pero pensé, después de la elección intermedia, en el primer periodo ordinario de 2015, podías hacer eso. Si lo que dicen es no lo hacemos, pues entonces a mí sí me empieza a angustiar que se quieran, pues le empiecen a agarrar gusto a eso de la endeudada, mano, y nos vayan a meter en un problema. No, ya le agarraron el gusto, no te apures. Lo que pasa es que, no, te voy a decir, estamos partiendo de una situación en donde el gobierno mexicano estaba muy poco endeudado, o sea, tenía una deuda de 37, 38% del PIB, la verdad es baja. Yo he hecho algunas estimaciones en donde el 2009 probablemente llegue a 50%, o sea, se van a seguir endeudando. 50% es algo que todavía los mercados financieros podrían aguantar en el caso de México, particularmente si las reformas estructurales empiezan a rendir sus frutos en materia de un mayor crecimiento. Entonces, no, yo no creo que vayan a desendeudarse por lo tanto a revisar los impuestos dentro de 2 o 3 años o hacer una nueva reforma tributaria, francamente no. Yo creo que eso depende de cómo le salga la jugada de la reforma energética o la jugada de la reforma hacendaria. Hay que ver cuánto vas a recaudar finalmente, ya más allá de la discusión, que sí, que si le pegaron a ese sector o otro.
cuándo recaudas y a partir de cuánto recaudas finalmente decides si le metes más Yo impuestos con o no. esto estoy totalmente de acuerdo. Lo que no me parece conveniente es de una vez, desde hoy, sin saber cuánto vas a recaudar ni si va a funcionar la energética, decir, durante 3 años no me voy a mover. Pues ¿para qué lo dices? ¿Qué necesidad Para hay de que se andar les con- olvide al rato, porque No, si vas a necesitar dentro de 2 años. Bueno, yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con ciertas pugnas todavía existentes entre el gobierno y el sector empresarial. Hay que ver que muchos van a ampararse, que porque los impuestos especiales que les pusieron no están de acuerdo con ellos. Esto es también un juego de poderes en donde, bueno, pues el gobierno va a tratar de demostrar que lo que hizo es lo correcto, que le da crecimiento al país, que la reforma energética, etcétera, y de esa manera decirle al sector empresarial si funciona. O si no funciona, Y al revés, nos yo va a creo cargar a que todos. mi lectura de este Eso sí. pacto fiscal es que también haya un foro donde la iniciativa privada le diga al gobierno, sin pelearse, oye, fíjate que no, los impuestos a los refrescos y a las papitas o el impuesto sobre la renta, pues no está funcionando para lo que tú decías que iba a funcionar, ¿por qué no tenemos un diálogo y revisamos lo que haya que revisar? Esa es la forma como yo entendí el pacto. Como un foro de negociación me parece una idea De muy diálogo, ¿no? inteligente, De sí, que para nadie ir sale platicando peleado. y escuchando. Lo que a mí no me convence es esta idea de decir, durante 3 años yo no voy a mover nada de impuestos porque con esto no es suficiente. Es Pero que no el digo otro, eso. Eso es lo que yo pero escuché, por rápidamente, eso el me otro angustié. tema es que también pues no se puede planificar nada cuando todo se mueve cada año y cuidadito con estar moviendo también cuestiones fiscales cada año. Por eso, pero el año que entra. Macario Schettino, Mauricio González, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.